A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satanás. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Hace tiempo que nos están preguntando algunos hermanos por todo lado, escribiéndome por WhatsApp, por Facebook, por correo. Sheikh, ¿qué está pasando en la parte occidental de Asia? Mal titulado Medio Oriente, porque nosotros no nos consideramos Oriente de los europeos, sino nos consideramos países independientes. Entonces somos la parte occidental de Asia, no Medio Oriente. Medio lejano es cuando estás viendo que el centro del mundo está en Europa, y cuando ves al oriente, ves al Medio Oriente. Entonces, si llamas Medio Oriente, quiere decir que has aceptado europocentrismo. Entonces, nosotros no vivimos en Oriente, vivimos en la parte occidental de un continente, se llama continente asiático. Entonces me están preguntando, Sheikh, estamos muy preocupados por la República Islámica de Irán, por un posible ataque de los Estados Unidos a Irán, a país Persia. Nos preocupan las noticias de noticieros que estamos recibiendo, de los medios de comunicación en Occidente. Lo que estamos viendo es puro amenaza, que mañana van a atacar a Irán, hoy no, mañana, y cuándo van a atacar, cuando Israel va a atacar a Irán, etcétera, etcétera. Entonces están haciendo estas preguntas, y a muchos de los hermanos creyentes y muchos hermanos solidarios de la República Islámica de Irán, solidarios de la Revolución Islámica, les preocupa qué va a ser de Irán, cómo será el fin de una guerra entre los Estados Unidos, entre los gringos, yanquis, y entre los iraníes, los persas. Hoy vamos a responder si es posible un ataque de los Estados Unidos a Irán o no. Para analizar un asunto político, entonces hay que verlo desde la perspectiva política. No se puede confiar en los medios de comunicación, ni se puede confiar en las guerras mediáticas. Ustedes recuerdan estas películas, Hollywood, medios de desinformación occidental, esos medios sionistas de la guerra mediática siempre hablaban de qué? De un catástrofe en el año 2012. Entonces, ¿cuántos millones y billones de dinero ganaron y llenaron sus bolsillos a través de una cosa que nunca pasó? Catástrofe, fin del mundo del año 2012. Nunca llegó. Así ellos, a través de las noticias falsas, ganan votos en las elecciones. Es decir, están ganando a través de la guerra mediática. Ellos viven de él. Entonces nosotros, para llegar a una conclusión clara y podemos decir transparente, debemos analizar la realidad. Ahora vamos a ver la realidad, que esto si nos va a preocupar o no. Primero, ya ven que yo estoy ahora en la República Islámica de Irán, en mi ciudad Qom, en mi casa, ahora transmitiendo esta charla. Así que estoy muy tranquilo, muy feliz. Todo el mundo está muy tranquilo. Es una mañana de fin del verano aquí en Irán. Todo el mundo alegre, muy feliz. Por supuesto, hay problemas económicos como en todo lado del mundo, pero un país que mucha gente, no digo todo, porque mucha gente en Irán son creyentes. Entonces, una armonía, tranquilidad y todo. Aunque los medios de la guerra mediática sionista no quieren transmitir esa imagen pacífica, linda, y podemos decir aroma de la paz, esta armonía del país Persia, nunca lo van a transmitir. Quiere decir, una persona, un joven va a abrir las noticias, piensa que hoy o mañana Irán va a entrar en una guerra horrible. Y todo el mundo se va a morir, catástrofes, bombas nucleares, bombas químicas. Y que todas las ciudades de Irán van a ser Nagasaki y Hiroshima. Imagínense. Entonces, incluso me escriben los hermanos muy preocupados. La primera pregunta es si va a pasar esa guerra o no. La respuesta es lo siguiente. Mira, hermano, ¿cuándo Estados Unidos puede atacar a un país? Usted puede ver la historia, abre Wikipedia, las conspiraciones de los gringos en América Latina. Si quiere, lea el libro Las Venas Abiertas de América Latina, entre otros libros.
Solamente los gringos, los estadounidenses, van a atacar, eso escúchalo, es importante, a un país cuando sienten que ese país está bien desintegrado. Interiormente han podido desintegrar, desunir entre el pueblo, entre los políticos. Cuando haya una desintegridad, entonces los Estados Unidos vienen a apoyar a un grupo de los políticos que van a ser supuestos aliados de Estados Unidos, un grupo del pueblo étnico, no sé, de la raza, lo que sea, entonces va a dividir en ese pueblo. Estados Unidos, en el nombre de apoyar a democracia o cualquier otra locura, viene a apoyar un grupo que es suyo, a esos grupos infiltrados políticos suyos, entonces va a meter a un país en una guerra. Usted puede ver la guerra de Vietnam, la guerra en Sudán, la guerra en Siria, la guerra en Yemen. Todos estos países han tenido, primero, antes de recibir un ataque estadounidense, han recibido desintegridad. ¿Por qué? Porque un país, mientras tanto, esté fuerte, los animales salvajes no van a atacar a un país fuerte. Eso es la regla, primera regla de la guerra. Debilite, desuna y después ataque. ¿Cuándo vamos a recibir problemas en nuestro país? Cuando haya un líder opositor, un Juan Guaidó, no sé, otro loco, y que haya recibido suficiente instrucciones, plata, dinero, apoyo, y con una idea de llegar al liderazgo y haya dividido al pueblo también. Entonces, cuando el gobierno esté débil, otro gobierno paralelo se va a formar, entonces llevarán a un país a una desunión y desintegridad y entonces invasión extranjera. Entonces, eso es el primer punto y lo más importante de una guerra. La segunda pregunta es, ¿cuál sería el interés de los Estados Unidos en una guerra? ¿Cuál es el problema de Estados Unidos con la República Islámica de Irán? Si Irán ha, por ejemplo, atacado a bases militares de Estados Unidos, nunca. Si Irán ha invadido el territorio de Estados Unidos, nunca. ¿Cuántas veces un portaavión iraní estaba en la costa o cerca de la costa de los Estados Unidos? ¿Cuántas veces lo han escuchado en las noticias? Nunca. ¿Cuántas veces un avión sin piloto, un dron iraní, ha estado en las fronteras de los Estados Unidos? Por ejemplo, usted ha escuchado que dice, un dron iraní hoy estaba, podemos decir, teniendo una misión de espionaje en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington. Nunca lo han escuchado. Entonces, nosotros nunca hemos invadido al territorio estadounidense. ¿Por qué? Porque no tenemos la naturaleza salvaje de los gringos. No lo tenemos, gracias a Dios. Porque somos creyentes, somos musulmanes. Para nosotros, los iraníes no son mejores que otros pueblos del mundo. Si yo soy iraní, soy persa, eso no me dará ventaja. Si soy un ser humano creyente, practicante, lo que el Islam me enseña, adorar a Dios, servir al prójimo. Y ese prójimo no tiene frontera ni límite. Entonces, ¿cuándo voy a ser un ser humano perfecto? Cuando para mí un hermano venezolano valga lo mismo que un iraní. Para mí un hermano latino valga lo mismo que un iraní. Un afgano, un pakistaní, todos para mí como creyentes sean iguales. Son mis hermanos. Ahora sí, eso es una ventaja. Cualquier nación que tenga ese sentimiento de solidaridad con los pueblos del mundo, sí, eso gana. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con el Irán, con República Islámica de Irán? Irán durante 40 años ha roto imagen y prestigio de los Estados Unidos. Estados Unidos, después de la Guerra Fría, se ha convertido como un gran rey, el faraón de nuestro tiempo. Entonces, el problema con Irán es que un país independiente está convirtiendo a un país el más poderoso
científicamente, militarmente, políticamente, en la influencia en la zona, en el territorio. Esto Estados Unidos no lo puede aguantar. Como Faraón no pudo aguantar a un Moisés puro, sano, salvador de su pueblo, Estados Unidos no puede ver que Irán está, podemos decir, solidarizando con sus países vecinos. No puede ver que Irán está apoyando a los hermanos afganos, a los iraquíes, a libaneses, a sirios, a los palestinos. No lo puede aguantar. Entonces eso hará sufrir a Estados Unidos. Quiere decir, Estados Unidos ha sufrido una humillación total. Ese gran, ellos lo que llaman protagonista mundial político, se ha caído, ha perdido imagen. Todo el mundo ya sabe que Estados Unidos no tiene poder. Si Estados Unidos tuviera algo de poder, podría hacer algo con la República Islámica de Irán para que no sea tan fuerte, tan poderoso. Usted vaya a hacer una comparación. Un país que los cobardes, dictadores, reyes, siempre han sido mercenarios de los gringos, como el reino de Arabia Saudita, sionista, y como un país independiente, República Islámica de Irán, que ni ha permitido la embajada gringa en nuestro territorio, ni embajada sionista, ni gringa no se permite en territorio persa. Interesante, ¿no? Ni base militar, ni nada de eso. Irán es un país puro, no tiene rastro impuro de los yanquis. Bueno, entonces, un país como Arabia Saudita, siempre Estados Unidos, como el presidente Trump de Estados Unidos dice, hemos chupado todo lo que tenía Arabia Saudita como una vaca que le vamos a chupar la leche, la leche que tiene le vamos a chupar. Entonces le ha vendido armas inútiles, le ha vendido todas las cosas basuras de Estados Unidos, lo ha vendido a los pobres en Arabia Saudita. Y esto es tan inútil que ni puede contraatacar a los drones, así como drones manipulados de los yemeníes. Ni lo puede responder ni contraatacar ataques de drones yemeníes. Quiere decir, todo sistema Patriot, no sé, otra locura de Estados Unidos es inútil. Quiere decir, Estados Unidos incluso en lo militar ha perdido todo. La verdad, en Estados Unidos la gente ahora está sufriendo un problema de identidad. ¿Quiénes somos? Usted vaya a leer discursos del señor Sanders, ¿sí? Para que entienda el problema cuál es en Estados Unidos. Ahora hay un problema de identidad. ¿Quiénes somos? Somos Faraón y debemos continuar como Faraón solamente amenazando a todo el mundo, atacando a todo el mundo para proteger nuestro prestigio. ¿A qué costo? Cueste lo que cueste. ¿Hasta qué día debemos pagar impuestos para financiar las guerras inútiles de locuras sionistas y de los presidentes masónicos de Estados Unidos? Eso es la pregunta. Entonces, muchos candidatos presidenciales en Estados Unidos hoy en día están criticando esta postura violenta, invasora de los Estados Unidos. Entonces, hemos dicho, la siguiente pregunta es, ¿qué interés puede tener Estados Unidos? El único interés de Estados Unidos es recuperar su prestigio. Si quiere atacar a Irán, es cuando y mientras, con esta condición, que pueda recuperar su prestigio. Pero si te hago otra pregunta. Si en un ataque a un país, Estados Unidos pierde más prestigio y muestra inutilidad de sus artefactos militares, que todo el mundo sepa que, podemos decir, estos naves legendarios de Estados Unidos no sirven para nada. Portaaviones son débiles, atacables. Y podemos decir, imagínense, si en las noticieras mañana salga, 3 portaaviones gringas han hundido en Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque no pudieron resistir en contra de ataques de la Guardia de la Revolución Islámica de Irán. Imagínense. Entonces, ese desprestigio a nivel mundial hará que ni Estados Unidos pueda vender sus armas de basura, nada de eso. Entonces, Estados Unidos perderá todo.
Entonces, económicamente Estados Unidos también está a punto de perder el prestigio económico. Delante de China lo ha perdido. Delante de Rusia lo ha perdido. Delante de otros países, Brasil, Sudáfrica, otros países. Y ahora un país más chiquito como República Islámica de Irán, que ni tiene un tercio de población de Brasil, ni tiene un tercio de territorio de China, nada de eso, pero un país con solamente 85 o 90 millones de habitantes está resistiendo porque es un país creyente y lo peor es que está dando un ejemplo a otros países resistentes del mundo. Tú también puedes levantarte y liberarte de cáncer de influencia gringa. Bueno, entonces, ¿interés de Estados Unidos? ¿Acaso existe en esta guerra? Eso es una pregunta muy seria. Vamos a ver, ¿cuáles países están interesados que Estados Unidos tenga una intervención militar en la zona? ¿Cuáles países? ¿Israel? Israel, desde cuando se formó Israel, siempre buscaba la guerra. Quiere decir, Israel se alimenta de sangre. Se alimenta de sangre. Si un día en Israel no maten a los palestinos, no pueden sobrevivir. Quiere decir, está basada, construida en base de sangre derramada de los palestinos. Incluso ellos discriminan a los propios judíos. Ni los propios judíos tienen seguridad en Israel. Por ese estado criminal que tienen, el gobierno, ese régimen criminal que hoy en día está en Israel, es un ladrón que está robando recursos de los judíos. Interesante. Tan corrupto es el régimen actual de Israel que ni tiene piedad con los propios judíos. Quiere decir, ni han podido dar felicidad, seguridad, tranquilidad a los propios judíos, pobres judíos en Israel, la verdad. Los judíos en República Islámica de Irán están más seguros, más protegidos, más respetados que incluso en el territorio santo, en la tierra santa. Imagínense. Entonces, ¿qué ha dado Israel? ¿Qué beneficio ha dado al mundo? Nada, prácticamente nada. El único que Israel ha recibido, ha ganado odio hacia el pueblo judío. Eso es horrible. Nosotros en República Islámica de Irán hacemos todo lo posible para hacer que podemos decir, una etnia, un grupo religioso sea respetado. Que no haya división, desintegridad en un pueblo es lo peor. Entonces, en Irán, por ejemplo, se respeta a sinagogas, a iglesias, a los judíos, a los cristianos como a los musulmanes. ¿Por qué? Porque desintegridad es la maldición de Satanás, tal como Imam Khomeini llamó a Estados Unidos gran Satanás. Cuando a los Estados Unidos, gran Satanás, ¿qué busca Satanás? Satanás chiquito, Ash-Shaytan, ¿qué busca? Desunir para gobernar, para tentar. Estados Unidos, ¿qué busca? Desunir, desintegrar un país para después comerlo por bocadillos. Entonces, eso es lo que ellos están buscando en el mundo. Entonces, cierto, Imam Khomeini muy acertado en lo que tituló a los Estados Unidos. ¿A cuál países le interesa atacar a Irán? Israel. Bueno, ¿quién más? Emirato Árabe, prácticamente Emirato Árabe está ahora rindiendo en Yemen. Quiere decir, ni pudieron con un país desintegrado, dividido, un pueblo. Ahora, Yemen está dividido en dos partes. Y los gobernadores, un grupo mercenario y otro grupo resistentes, fuertes, creyentes. Entonces, Estados Unidos con aviones israelíes, estadounidenses, cada día bombardeando. Usted sabe, los pilotos israelíes ahora están bombardeando Yemen. Los pilotos gringos están bombardeando Yemen. Ni tienen piedad con los niños, ni con las mujeres, ni con hospital, ni escuelas, nada. Están haciendo todo, pero incluso aún así están perdiendo. Recién perdieron podemos decir, refinerías de Aramco, la empresa petrolera más grande de Arabia Saudí sionista. Imagínense, Estados Unidos cuánto ha perdido en un ataque, esa invasión a un pueblo oprimido como lo de Yemen. Entonces, Estados Unidos, si no ha podido con un pueblo chiquito como Yemen, desintegrado, el país más pobre de la parte occidental de Asia, quiere decir, no tienen armas, es muy tradicional, las armas que ellos tienen para hace 40 años o antes. Y un montón de cosas. Quiere decir, ni han podido con el país más débil materialmente y más fuerte espiritualmente, porque son jóvenes muy fuertes en Yemen. Eso ni ha podido con ellos. Y Arabia Saudita ni ha podido con los yemeníes. Entonces, ¿cómo
quieren empezar con un país poderoso, el país más potente de la parte occidental de Asia, que es República Islámica de Irán. ¿Y cómo puede con la guardia de la Revolución Islámica iraní? Es una locura que ni en el sueño de Estados Unidos puede verlo, tal como Ayatollah Khomeini, líder supremo iraní, lo dijo. Bueno, vamos a ver. Entonces, Emirato Árabe, ¿qué ha rendido? Arabia Saudita tal vez le interesa, pero si Arabia Saudita, si sabe, ahora indirectamente está atacando a los yemeníes, que muchos de ellos son suní, algunos son shia, son zaidí, de 4 imames, es una escuela que tiene en la parte de jurisprudencia es hanafita, que sigue al imam sunita, en la parte de creencia hasta 4 imames es shia. Bueno, son muy cercanos a nosotros en parte, a los sunitas en otra parte. Pero de igual forma, Arabia Saudita no ha podido con los yemeníes. ¿Cómo quiere empezar un juego con un país tan potente como la República Islámica de Irán? Entonces vamos a llegar a esa pregunta. ¿Por qué los Estados Unidos ni va a imaginar, tampoco va a ocurrirse atacar a un país potente como República Islámica de Irán? ¿Por qué? Le voy a decir algunos argumentos, uno por uno. Primero, yo te hago una pregunta. Tal como en las conferencias, en las campañas presidenciales en los Estados Unidos, en el libro de recuerdos de señora Hillary Clinton, ella dice, yo fui una de las fundadoras de ISIS. Ella dice, y Trump en su campaña electoral vino a decirlo, que los demócratas son horribles. ¿Por qué? Porque ellos fueron quienes apoyaron a Daesh, el Estado sionista, ellos dicen islámico, no era Estado islámico, era un Estado sionista. El Estado que es de Irak y Siria, Daesh, ISIS. Entonces, ellos han fracasado en apoyar a su hijo ilegítimo, ISIS. En Siria han perdido. ¿Quiénes ganaron en Siria? Aliados de República Islámica de Irán, la resistencia. Bashar Assad sigue en poder en Siria. Le guste o no, ahora Bashar Assad, el aliado de República Islámica de Irán, está en poder. Aunque nosotros mismos también. Puede ser que tenemos muchas diferencias desde el punto de vista político. Por ejemplo, nosotros queremos que Siria debe convertirse en un país más democrático, pero igual, aún así, usted ve que los aliados de Irán han ganado en Siria. Entonces la pregunta es, en Líbano también usted lo va a ver, que Hezbollah, el partido de Dios, así se titula, Hezbollah, Said Hassan Nasrallah, Allah yahfizu, que Dios le proteja, un líder protegido, quiere decir apoyado por República Islámica de Irán. Usted ve que su partido ha ganado, él ha ganado, en las elecciones han ganado, tienen ministros en el Congreso han ganado, incluso el presidente de Líbano, quiere decir mucho más que antes está apoyando a ese partido de Dios, a los Hezbollah. Entonces, imagínense, en Líbano, que es un país chiquitito de 3-4 millones, pero con corazones grandes de leones, los hermanos libaneses, un fuerte abrazo a ellos. Entonces, Estados Unidos ni ha podido con Líbano, ni ha podido en la guerra de 33 días proteger a Israel, con más de 200,000 soldados. No han podido proteger a Israel y Israel perdió en esa guerra. Y en la última, podemos decir, monada de Israel, que quiso mostrar su podercito delante de Hezbollah, prácticamente perdió. Y Said Hassan Nasrallah, que Dios le proteja, vino a decir, ¿qué quieren hacer? Nosotros no somos de ataque ni de invasión. Eso no está en nuestra naturaleza. Pero si quieren hacer una locura, ya recibirán lo más duro. Y eso se ha convertido como hechos históricos. Nunca Israel en su historia genocida ha tenido humillación tan fuerte como los que se está pasando en los últimos meses. Entonces, ni Israel ni Estados Unidos ha podido con Líbano. ¿Cómo quiere venir con Irán? Imagínense. Si no ha podido con un país de 4 millones, no sé, o más, si vamos a contar con otros libaneses fuera. Si no ha podido, Estados Unidos no ha podido con Líbano, un país, la verdad, con muchas etnias diferentes, ¿cómo quiere hacerlo con República Islámica de Irán? ¿Lo ves? Si Estados Unidos no ha podido con Siria, que el pueblo sirio,
muy desintegrado, la verdad, eso es muy lamentable, muy desunido, los hermanos sunitas, los hermanos shias, no sé, alevitas, quienes, drusos, que siempre, eso es histórico, manteniendo el fuego de desunión. Esto es del tiempo de los ingleses, después del Imperio Otomano, siempre han mantenido el fuego de desunión entre ese pueblo tan noble, sirio, que la verdad son un pueblo muy creyente, muy noble, muy bueno, pero los enemigos siempre han mantenido el fuego de la guerra en ese país. Es muy lamentable. Entonces, sí, Estados Unidos ni ha podido con Irak. Vino, echaron a Saddam Hussein, y hoy en día Irak es un aliado de corazón y de todo con República Islámica de Irán. Y cuando llega el día Arba'in, 40 días después del martirio del Imam Hussein alayhi salam, conmemoración del día Arba'in, usted va a ver que el pueblo iraquí, cómo recibe al pueblo iraní. Quiere decir, con tanto amor, indescriptible, no se puede describirlo. La verdad. Entonces, el pueblo iraquí hoy en día, quiere decir, durante su historia, creo que nunca han sido tan aliados con República Islámica de Irán. Han echado a Saddam Hussein, Estados Unidos en esa guerra atacó a Irak, invadió a Irak, mató millones de la gente. Entonces entregó ese país a un aliado más de República Islámica de Irán. Son locos los gringos, ¿no? Tantos impuestos del pueblo gringo, del pueblo de Estados Unidos, lo está consumiendo. ¿Para qué? Para nada. Para guerras inútiles. Si una persona tenga lo más mínimo de uso de intelecto, nunca haría tal locura. Pero no sé qué está pasando en Estados Unidos. Tal vez es por exceso de bebidas alcohólicas, por exceso de porno, no sé, otra cosa. No tienen, últimamente los presidentes de Estados Unidos no tienen el uso de intelecto correctamente. Eso es horrible. Para un pueblo digno como los Estados Unidos, la verdad es una lástima tener una persona tan vergonzosa, descarada como es el loco de Trump. La verdad es una vergüenza. Bueno, entonces vamos a volver. Si en Siria, en Líbano, en Yemen, en Afganistán, en Irak, en todo Estados Unidos ha desperdiciado tantos recursos del pueblo de Estados Unidos y al final nada, prácticamente nada. Entonces, ¿qué quiere conseguir en Irán? Nada. Peor, aún peor. Entonces le vamos a hacer esa pregunta. ¿Por qué Estados Unidos ni le va a ocurrir esa locura? Ni le va a ocurrir. Primero, República Islámica de Irán, hace 40 años, en el año 1979, los primeros días de la Revolución Islámica, el país estaba muy desintegrado, los partidos políticos ni el gobierno islámico estaba establecido, ni contábamos con la Guardia de la Revolución Islámica, ni contábamos con un ejército potente como lo de hoy. ¡Nada! Solo un líder creyente, el Imam el-Khomeini, que descanse en paz, y un pueblo creyente. Y esa alianza de corazón a corazón de un líder creyente a un pueblo creyente y un líder sabio, inteligente, Estados Unidos apoyó y todos los países occidentales apoyaron a Saddam Hussein, dictador de Irak. Bombas químicas lo daba Alemania. Francia daba aviones Mirage. Rusia daba MiG, aviones MiG. Estados Unidos detrás. En esa guerra, más de 70 nacionalidades diferentes estaban en la frente de la guerra en contra de Irán. Imagínense, han sido capturadas de nacionalidades diferentes en esa guerra. 8 años de guerra impuesta, invasión, invadieron 5 provincias iraníes, destruyeron las ciudades, hospitales, escuelas, caminos, vías, autopistas, todo lo destruyeron. Un país que ni tenía ejército, ni tenía poder militar, ni tenía nada. Solo tenía integridad entre Imam Khomeini y el pueblo. Sí, hubo algunas provincias con problemas étnicas, con problemas, podemos decir, que uno era turco, uno turcamán, lur, no sé, sunita, shia, un montón de problemas en las provincias. Pero gracias a esa integridad del pueblo con el Imam Khomeini, el amor del pueblo hacia el Imam Khomeini, las mezquitas como centros de acción funcionaron y un país pudo resistir 8 años de la guerra. La verdad, Irán, un país débil, recién nacido, un árbol chiquito. Estados Unidos no ha podido desarraigar ese arbolcito.
Ahora, después de 40 años, la tronca de la República Islámica de Irán es tan grande, que ni a Estados Unidos se imagina acercar a la República Islámica de Irán. Imagínense. En segundo lugar, hoy en día el poder militar de República Islámica de Irán es invaluable. Son cosas militares que nosotros en las noticieras iraníes a veces lo vemos. Pero lamentablemente, Estados Unidos tiene una cosa tonta en su cabeza. Quiere imaginar que su rival es débil. Y así lo muestra en sus películas, en noticieras, todo. Nunca quiere reconocer el poder de sus rivales. Ah, esos son chinos, esos son rusos, esos son locos, esos son persas, esos... No. Así lo haría Faraón. Es el ejemplo de decadencia moral y ética de Faraón, es cuando se sintió la arrogancia. Cuando el Estados Unidos no quiere reconocer autonomía de un pueblo, que es por ejemplo el pueblo venezolano, entonces Estados Unidos es quien está condenado a sentir la humillación, porque los pueblos del mundo no obedecen voluntad de Estados Unidos, ni voluntad de los sionistas. Son independientes y harán lo que está en su beneficio. Aunque la guerra mediática en algunos países lamentablemente ha tenido resultados de desintegridad entre un pueblo, que eso es muy lamentable. Y eso es debido a que mucha gente no sigue las normas islámicas. Las normas islámicas, como la oración colectiva obligatoria 5 veces al día, harán a un país integrado, quiere decir un pueblo bien unido. Bueno, volviendo al tema, entonces, el poder militar de Irán, vamos a hablar materialmente, es la verdad invaluable en comparación con lo que antes de la Revolución Islámica teníamos. Y Irán en muchos podemos decir, artefactos militares es uno de los 5 países más avanzados. Últimamente ustedes han visto que un avión de, más de $200 millones, imagínense esa cifra, un avión sin piloto de Estados Unidos que fue abatido por un cohete, un misil iraní. Muy raro, ¿no? Misil iraní pudo detectar, primero radares persas pudieron detectar por avión indetectable. Quiere decir, militarmente yo no sé nada, pero dice que eso dentro de los cálculos militares, este tipo de avión contaba con una tecnología tan avanzada que era indetectable. Pero fue detectado por radares persas. Y con un Allahu Akbar le dispararon y ese avión sin piloto cayó. Bueno, hay una pregunta: ¿qué estaba haciendo en la frontera iraní y qué estaba haciendo dentro del territorio iraní? Es otra pregunta. Entonces la respuesta es que los gringos piensan que todo el territorio, todo el mundo es suyo. Y eso es falso, chico gringo, sepa que eso es falso. Debes aprender a respetar límites. Bueno, lo interesante era la reacción de los gringos. Si los gringos contaban con algo de poder, podrían tomar represalias, podrían atacar algo. Nada. ¿Por qué? Por el miedo. Entonces, el presidente de los Estados Unidos, cuando quiso condenar que un avión estadounidense fue abatida por, podemos decir, militares persas, vino a agradecernos. Imagínense, está el video en YouTube. Agradeció a los iraníes, a la Guardia de la Revolución iraní. Muy bien, les agradecemos que no atacaron al segundo avión. Porque ahí uno era sin tripulantes y sin piloto. Y el otro era un avión, P8, no sé qué. Un avión que tenía, 38, 40 soldados gringos, que era un avión tras ese avión sin piloto para controlar ese avión. Ese avión era de espionaje, chupaba la información, hasta 600 kilómetros. Entonces estaba dentro del territorio y Irán le tiró un misil, disparó, se cayó. Entonces, imagínense, Estados Unidos vino a agradecernos. ¿Por qué? Porque ve la potencia de ese país.
Ya sabe que no estamos en la Guerra Fría, ni Irán es Japón de los años 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Irán no es Japón, Irán no es Alemania, Irán no es Francia, Irán ni es Inglaterra, Irán es República Islámica de los creyentes, hermano. En Irán, incluso los hermanos cristianos, y eso es interesante, son integrantes del poder, apoyan a la revolución islámica. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque ven que la revolución islámica respete a un ciudadano cristiano, a un ciudadano judío, a un no musulmán, como respeta a un musulmán. Volviendo al tema. Entonces, Estados Unidos sabe la potencia militar de Irán y nunca haría tal cosa. Aún más, Estados Unidos tiene muchos intereses en la zona, en la región, en el mundo. Y sabe que Irán cuenta con muchos apoyos de muchos creyentes en el mundo. Algunas cifras de los mismos estadounidenses dicen que Irán cuenta con más de 500 millones afiliados de la ideología de pensamiento revolucionario independentista de Irán. Es decir, esto que un país quiere ser independiente del poder de arrogancia mundial es una idea que para mucha gente es su ideal, que piensan que nunca pueden llegar, pero poco a poco, viendo la historia de la revolución islámica, dicen, ese sueño puede convertirse en realidad. Imagínense. Entonces, muchos aliados de corazón tiene la revolución islámica de Irán. Entonces Estados Unidos, si ataca a Irán, pierde más el prestigio. Va a encontrar muchas manifestaciones por todo lado del mundo. Y aún peor, que cuando nosotros vemos la historia de Estados Unidos, los últimos 40, 50 años, Estados Unidos en todas las guerras ha fracasado. En todas las guerras. Con los países desintegrados, ha perdido. En Vietnam ha perdido, en Irak ha perdido, en Afganistán ha perdido. Y en todos esos países, después de haber gastado millones y billones, $1,000 millones, sus soldados tuvieron que rendir y abandonar ese país humillado, odiado. Imagínense, perseguido por el poder popular de ese país. Excepto en una guerra con un país chiquitito que su nombre es Granada. No sé ni dónde está. Es tan chiquitito que dice en esa guerra, el canciller iraní dice, la única guerra que Estados Unidos ha ganado era en una batalla con ese país. Imagínense. Otra cosa es la debilidad de los soldados gringos. Vamos a ver. Dos tipos de soldados. Un soldado que viene a la lucha para vivir. Un soldado que viene a la lucha para martirizarse. Uno busca el martirio y el otro busca la vida. ¿Cuál va a ganar? Uno va a disparar y otro se va a esconder. Imagínense, en la guerra en Irak, ellos, imagínense, compartían a sus propios soldados pañales de adultos. Pañal que ponen a los niños para que no ensucien su ropa interior. Ponían pañales a sus propios soldados. Hace como un par de años, dos barcos chiquititos de los gringos llegó a frontera iraní y unos soldados con Kalashnikov le pudieron detener. Cuando los trajeron, todos habían orinado encima. Imagínense. Eso es la valentía y coraje de un soldado gringo. La verdad, yo les doy toda la razón a estos jovencitos, la verdad. Muchos de ellos son emigrantes. Para conseguir ciudadanía de Estados Unidos, tienen que prestar ese servicio militar. Y odian estar en el Pentágono, en el servicio militar. Odian estar en Marino, pero están obligados. La verdad, ellos son los más oprimidos. Quiere decir, el Estados Unidos oprime a sus propios soldados. Muchos la cifra, usted puede buscar en internet, la cifra de violación, de suicidio entre los propios soldados gringos se ha aumentado. Ojalá que Dios salve a los soldados gringos del Estados Unidos. Quiere decir, un grupo oprimido que debemos liberar de monarquía,
del régimen de Estados Unidos son los soldados gringos, pobres, la verdad. Que Dios libere a estos jovencitos, la verdad, que puedan tener una vida digna. Y más de, 11, 12 millones de ex soldados gringos, cuando vuelven a su país, reciben choques, ataques y problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque lo que se exige a un soldado gringo es el salvajismo. Matar mujeres, niños. Entonces esa persona vuelve con la conciencia manchada. Cada noche recibe pesadillas, sufre. ¿Por qué? Porque le han exigido, le han ordenado masacrar a niños, mujeres. Y eso a una persona sana le va a enfermar. Y a una persona enferma psicológicamente le va a empeorar. Entonces, un asunto muy serio de los Estados Unidos que lo tiene encima es el problema de los exsoldados. Entonces, imagínense, ¿con cuántos exsoldados más? Si va a empezar una guerra, una locura con un país potente, lo va a hacer peor. ¿Y sabe lo peor cuál es? Los soldados, muchos de ellos se van a ser capturados en estas batallas. ¿Por qué? No tienen ganas de luchar. Los soldados gringos. Como en las últimas enfrentamientos, siempre los soldados gringos ni tenían ganas de disparar una bala. Ni una bala. Y aún más, ¿sabe cuál es el peor problema? Que ellos confían en los iraníes. Eso es interesante. ¿Por qué? Un soldado gringo en una batalla, detrás tiene a sus propios comandantes, que muchos de ellos están obligados a castigar y forzar a estos pobres soldados. Delante tienen a la República Islámica, a los comandantes de, por ejemplo, Guardia de la Revolución Islámica, hombres de Dios. Él sabe, un soldado gringo sabe, si se va a entregar, que sea capturado por iraníes, con dignidad, respeto, le van a recibir, le van a dar ropa, le van a ayudar. Con dignidad reciben incluso a un soldado, pero capturado. Soldado con arma, nada. No puede meter en territorio persa vivo. No, eso ni le va a ocurrir, ellos saben. Pero capturado, siempre bienvenido, que es invitado nuestro. Adelante, chico, coma, tú también eres oprimido por Estados Unidos. Entonces ellos prefieren ser capturados por los creyentes que quedarse con los incrédulos. Es interesante, imagínense. Entonces, otro problema que Estados Unidos va a tener muy, muy serio, que va a tener muchos soldados que se van a entregar a los iraníes. Entonces, ¿qué va a pasar? Los iraníes, a través de buena educación, los van a tener unos años, entonces los dejarán libres y van a volver creyentes a los Estados Unidos. Imagínense, soldados musulmanes que vuelven a los Estados Unidos. ¿Qué harían? No van a aguantar más a su faraón. Entonces van a ser rebeldes en contra de su propio gobierno. Usted va a ver, hicieron una serie de películas, cuántos millones de dinero, hicieron Homeland. En Homeland muestra eso, que un marín gringo cuando viene entre los musulmanes, bueno, dejamos las tantas mentiras que están en esa película, pero en Homeland lo muestra. Dice, la verdad no pueden resistir. Quiere decir, en un lado tenemos la ideología, que ayuda a liberar al ser humano, la ideología de Moisés, la ideología del profeta Muhammad, la paz sea con él, el excelentísimo profeta de Dios que a través de la ética moral educaba a la gente. La simpatía del profeta, eso es lo que domina a los corazones de los creyentes. Cuando recordamos cada vez a excelentísimo Muhammad, la paz sea con él, recordamos el ejemplo de la misericordia, el ejemplo del amor. Profeta nunca en ninguna guerra no permitió que reciba lo más mínimo de daño una persona prisionera. Los respetaba con dignidad. El Islam, esto lo ha mostrado a la humanidad. Entonces, imagínense, otro problema muy, muy serio de los gringos en una batalla con Irán es que sus propios soldados confían en los iraníes más de lo que confían en sus propios comandantes. Otro problema de los Estados Unidos es que todos estos juegos no es para el interés y podemos decir beneficio del pobre pueblo de los Estados Unidos. Solamente tiene una utilidad, ganar las elecciones. Y el pueblo de los Estados Unidos tiene que pagar este costo.
La locura de los reyes de Arabia Saudita hace que suba el precio de petróleo. ¿Quién lo paga? Pobre pueblo de los Estados Unidos. La verdad, es un pueblo digno, pero oprimido por los faraones. Entonces, ellos también merecen ser liberados de ese sistema arrogante, sionista. Bueno, entonces, otro problema es que no beneficia esa batalla, esa guerra, esa invasión al pueblo de los Estados Unidos. Solo tiene una utilidad, supongamos que si ganen en esa guerra gastando miles de millones de dólares, solo tiene un beneficio económico si ganan. Pero ellos, ya que saben, incluso vienen a agradecernos, a los iraníes vienen a agradecer, gracias, tú podrías desprestigiarme, atacar a un avión sin pilota y a otro avión portando muchos soldados. Pero tú solo me has desprestigiado 50% disparando a un avión sin pilota. Gracias. Estados Unidos está tan humillado, ahora viene a agradecernos. Bueno, alhamdulillah. Nosotros también, decir, en Irán, lo perdona y dice, bueno, ustedes sepan ponerse en su lugar, entonces respeten, nosotros ya sabemos cómo actuar. Otro problema de los Estados Unidos es que Estados Unidos económicamente es un país endeudado, prácticamente ha perdido. Hay muchas cosas económicas de los Estados Unidos, pero el poder y la fuerza económica, que siempre era como un apoyo al poder militar, al militarismo de los Estados Unidos, ese poder económico ha caído, ahora no existe. Quiere decir, el militarismo de los Estados Unidos está basada en mercenarismo. Quiere decir, la persona recibe plata y lucha. Cuando una persona no recibe plata, no lucha. Imagínense. No van a luchar por querencia, por patria, nada de eso. Eso, Golfo Pérsico no es patria de ellos. ¿Qué? Entonces ellos, ¿para qué van a luchar? Para plata. Si no puedas pagar lo suficiente a un soldado gringo, no va a luchar. Entonces el problema económico ha afectado al militarismo de los Estados Unidos. Entonces ellos tienen que rendirse, incluso prometen rendir y así la gente vota a los presidentes de los Estados Unidos. ¿Quién va a prometer más, quiere decir que van a rendir más y va a reducir actividades militares? Va a reducir el militarismo. El pueblo de Estados Unidos está más alegre porque paga menos impuestos, imagínense. Otro problema que va a tener en una guerra con República Islámica de Irán, que una guerra con República Islámica de Irán no es una guerra de hoy saludar y chao. No, no. Si Estados Unidos empieza una locura, Irán es un país creyente y dice, mira Estados Unidos, hasta hoy en día has hecho lo peor, entonces debes pagar por lo que has hecho. Nosotros tenemos límites y reglas islámicas en la guerra. Por ejemplo, atacar a los civiles en el Islam es prohibido. Nunca Irán va a atacar a los civiles. Ni a los civiles de Estados Unidos, ni a civiles de Israel, nada. Civiles, la gente, las mujeres, quiero decir, niños, son hombres de Dios. Es mi prójimo. ¿Cómo un iraní puede pensar en ello? Nada. El creyente ama a su prójimo. Entonces siempre Irán se limita en, podemos decir, bases militares, cosas militares de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene muchas cosas que perder. Entonces, más de 30, 40 bases militares de Estados Unidos va a ser arado por misiles iraníes, imagínense. Y aún más, Israel, todas las bases militares de Israel va a ser arada por misiles iraníes. En un segundo recibirán cientos y miles de misiles. Entonces, todas las portaaviones de Estados Unidos, desde Mar Rojo hasta Yemen, hasta Golfo Pérsico, Mar Omán, Océano Indio, hasta Mar Mediterráneo. Todo lo que exista interés militar de los Estados Unidos va a ser atacado por miles y cientos de miles de misiles iraníes. En ello, Irán no tiene límite. Quiere decir, cuando lo dice algo, lo cumple. Tal como usted ha visto, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei es un hombre de Dios, es un líder sabio, es valiente, no tiene interés. Quiere decir, una persona que actúa para su pueblo, en beneficio de su pueblo, es un padre para su pueblo. No es un ladrón, un saqueador como Trump, que viene a saquear votos a su propio pueblo y dice, chao, yo he ganado suficiente y me voy para mis empresas. No.
Un líder que vive como el más pobre, un líder que tiene una vida honesta y digna y modesta. Imagínense. Entonces, un pueblo lo ama. Quiere decir, Ayatollah Khamenei cuenta ahora con más de 40 millones voluntarios dentro del país y más aún en otros países del mundo. Imagínense, entonces es una locura que una persona odiada como Trump, que incluso es odiado dentro de su propio territorio, quiera empezar una locura con un líder que dice, ni te veo. Cuando primer ministro de Japón, señor Abe, viene a entregar mensajes de Trump a Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, él dice, ni recibimos el mensaje. ¿Por qué? Porque no consideramos que este tipo, Trump, merezca lo más mínimo respeto para dialogar. Eso no vale. Esa persona no es digno de un diálogo. ¿Por qué? Porque ha mostrado deshonestidad. Esa persona, una persona mentirosa. Usted busca mentiras de Trump en cada mes, en cada trimestre, en cada 180 días, usted va a ver cientos de mentiras. Esa persona farsante, malandro, que lamentablemente ha llegado a chupar la sangre del pueblo oprimido de Estados Unidos, ni tiene piedad con su propio pueblo. Entonces, Ayatollah dice, ni hablamos con ese tipo, ni nada de eso. Entonces, un líder tan fuerte, tan sabio, tan valiente, un tipo como Trump, que no se sabe hasta cuántos días va a quedar al poder, ni tiene el poder, ni imaginario, ni hipotéticamente puede empezar un enfrentamiento en contra de un líder que hoy en día ha tomado, quiere decir, es un líder, el líder amado mundial. En Siria ahora, Trump quiso ganar, Irán, Ayatollah Khamenei quiso ganar. ¿Quién ganó? ¿Quién se quedó? ¿Aliado de Estados Unidos o aliado de Ayatollah Khamenei? En Líbano, en Irak, en cualquier país usted lo va a ver. Quiere decir, la fe, la dignidad, la honestidad, la sinceridad, la veracidad siempre gana, hermano. Puede ser que el profeta Moisés cuente con menos soldados, pero siempre gana. El profeta Moisés gana. No Moisés del Antiguo Testamento, ojo. Moisés del Antiguo Testamento tiene caracteres violentos. Eso no es del Islam. El Islam lo describe con pureza, honestidad y más que fuerza lo describe con misericordia del profeta Moisés con la paz. Yo hablo de Moisés del Sagrado Corán. Bueno, entonces vamos a terminar esa palabra. Recién el canciller, ministro de Estado, no sé cómo lo llama, Mike Pompeo, en una visita a los países árabes, él decía, nosotros no estamos ni dispuestos ni interesados a empezar una guerra con Irán. Nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Quiere decir, ellos están implorando a la República Islámica de Irán, mira, el único que nos queda algo de prestigio político. Sí, a ellos le ha quedado. La influencia política. ¿Por qué? Porque aún los mercenarios de los gringos siguen en poder en muchos países. ¿Por qué? Porque muchos gobernadores o tienen miedo a los sionistas aún, o son mercenarios directos de ellos. Entonces, aún el mundo está comprobando los sucesos. Entonces, si Estados Unidos, bajo de tanta presión, no ha podido a los gobiernos populares, los gobiernos del pueblo del mundo, ¿sí? No ha podido obligar a ellos que vengan a aceptar la humillación, negociando, o mejor dicho, sometiendo delante de los gringos, entonces Estados Unidos también perderá esa última muralla que es su prestigio político. Entonces vamos a volver a la palabra de Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, el gran líder de la revolución islámica, que dice la decadencia moral que ha pasado en Estados Unidos, la decadencia militar también ha pasado, la decadencia económica también ha pasado. Ayatollah Khamenei dice la decadencia política de Estados Unidos está cerca. Tal como la Unión Soviética ha caído y ha perdido su poder,
y la influencia mundial que tenía, lo ha perdido. Estados Unidos también está a punto de ello. Esto es la promesa de Dios. En tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Quien esté con Dios, Dios estará con esa persona y la victoria de los corazones del mundo, también de los territorios del mundo, está con esta persona creyente. Que Dios le bendiga, hermano. No se preocupa. Un fuerte abrazo. Salud.